Es un lunes especial, un lunes de lujo, porque tenemos de invitados en el show a Tito Ortiz y a Chuck Liddell para hablar de lo que será el cortometraje de ESPN 30 for 30, mostrando una de las más grandes rivalidades de las artes marciales mixtas. So, Tito, Chuck, welcome to Ahora o Nunca. Es un placer tenerlos aquí. Primero que nada, preguntarles y que nos platiquen lo que ha sido esta experiencia de poder revivir y verlo en la pantalla en lo que será el 30 for 30, de lo que ha sido y lo que fue su rivalidad, su amistad y todos estos altibajos en lo que ha sido su carrera. Well, it just shows that we're human. It shows that the hard work pays off, and at the end of the day, that we lived as champions. And I still try to live as a champion. I know Chuck tries to live as a champion. Dice Tito que así es la vida y que demuestra sobre todo eso, de cómo es una montaña rusa, que hay de todo y que son campeones y cómo han intentado vivir como campeones. You know, it's kind of a pass down memory lane too for me. You know, I really haven't taken time to look back at my career that complete and walk it through, and just the growth of the sport as we kind of, me and Tito's rivalry kind of paralleled the rise of the sport. Sí, dice que ha sido una manera también de reflexionar y poder echar un vistazo hacia atrás de lo que ha sido su carrera y que no había tenido esa oportunidad de hacerlo y ver todo el camino y lo que ha sido esta experiencia. Les voy a leer algo de Dana White y luego quiero que me conteste cada uno de sus pensamientos sobre estas declaraciones de Dana White. Tito Ortiz hizo todo en su poder para no pelear contra Chuck Liddell. I did everything possible to make sure that we made enough money if we were going to fight each other. That was my goal. Dice Tito que él hizo todo lo posible para asegurar que si iban a pelear con cada uno, iban a lograr lo máximo en cuestión de dinero, en finanzas, para pelear contra cada uno. You know, my thing is, if he'd come to me and talk to me about that, maybe we could have done something like that, but all I did is say he was too good a friend of mine to fight me. I'm like, what do you mean? I'll fight anybody. I don't care. It's a sport to me. I'm not, if you know me, I'm not a violent guy, so I don't like hurting people, but I love doing it in the ring. I love competing out there, and I used to wrestle against my best friend. You know, so competition. So I was like, "What do you mean you're not going to fight me now?" Dice Chuck que si Tito llega con él y le dice que hay que hacer esto como una táctica de negociación, puede ser diferente, pero todo lo que decía es mi mejor amigo, no voy a pelear con él, y él dice que no entendía eso, que para él era pelear contra el mejor, que él pelea contra su mejor amigo de chavo y para él era lo mismo. ¿Se imaginaron que sería tal el impacto cuando se da esa primera o ese primer combate? ¿Se imaginaron que así sería, que marcaría un antes y un después de lo que es la disciplina? Not so big at the time, because it came to a point where I got pushed into the fight. I only made $150,000 to fight Chuck, and that was nothing compared to what they made. The second time we fought, I made $2 million, and they made over $70 million. And once again, I didn't make as much money as I thought we were going to do. But, you know, and the third fight, it was just, the hell with it. We're not friends, let's fight. We're competitive against each other, and we fought. Dice que nunca se imaginó lo que esto sería en un inicio, que para el primer combate solamente ganó $150,000. Para la revancha fueron 2 millones, aunque la UFC tuvo una ganancia de 70 millones y ya la tercera fue de peleemos porque no hay problema. Esta pregunta va para ambos. En este documental 30 for 30 de ustedes dos, ¿crees que Dana White habló de una manera adecuada de ti y de ti mismo, Chuck? I don't understand the question adequately. Do you think Dana White represented you? Like, he spoke good about you. Well, as you would expect, he spoke good about me and not good about Tito. There's no love lost between those guys. You're not gonna. And Dana, you know, everyone knows me. He speaks his mind, and he doesn't sugarcoat anything. So, you know, that's what it's the guy you know, that's what he does. Dice como lo esperado, Dana habló bien de Chuck y no tan bien de Tito. Era lo esperado, es lo que hace Dana para poner la pelea. La misma pregunta para ti. For me, it was just, I was always battling against the guy for something that he taught me. He taught me how to negotiate of my way or no way. And I didn't know any other difference. So when I tried the same tactic on him, he didn't like it. So the best way is to cut me down, to say I'm not a great fighter, to say I'm a liar, to say I'm stupid, to put me down as much as possible. Self-assassination. Dice que el mismo Dana White le contó de esta táctica de cómo negociar, y era la única manera que Tito Ortiz sabía cómo negociar, y Dana tenía que cortarlo, tenía que humillarlo para hacer lo suyo,
para lograr que Tito Ortiz no sea quien él pensaba. And you guys will be able to see it in the film when it comes out, and you'll see the difference. It's black and white, right? Dice Tito que van a ver cuando salga el documental, que es blanco y negro, las palabras de Dana White y lo que realmente pasó. No se lo pueden perder para ver de todo lo que estamos platicando, pero vamos a hablar también de lo que han sido estas rivalidades y el crecimiento de lo que son las artes marciales mixtas de UFC y la comparación entre estas rivalidades de antes con las rivalidades de hoy en día. ¿Cómo ven ustedes las rivalidades, cómo han evolucionado hoy en día? I think they're building them great. I think the rivalries from before, they were a little more real. Now it's kind of fixed to a certain extent. There's a lot more manufactured beefs and stuff now. I mean ours was just us. We were just being us. We that's the way we felt. That's why whatever happened, how we interpreted what happened, that's how we felt. So, but you know, we did it our way. Dice que ahora están un poquito más fabricadas, sino que cuando fue la de ellos era auténtico, era real, simplemente como eran ellos, así es. Y que ahora han buscado fabricar un poquito más estas rivalidades. Hablan de fabricar estas rivalidades entre los peleadores que hay en la UFC. Uno de ellos es Conor McGregor versus Khabib. ¿Es más show estos dos o realmente creen que hay algo ahí, hay un odio ahí? Here's my thing. There was a crossing wires, you know. Conor McGregor was promoting a fight, and I think he went over the line. You know, there's an unwritten rule, like a line where you just don't cross. He crossed that line. Khabib didn't like it at all. I think he overreacted, and he even admits he overreacted. But you know, when he's crossed those lines that far, don't be surprised when you get checked. Dice que para Conor era promover una pelea, pero cruzó esa raya hablando de Khabib y su familia, y Khabib lo tomó de una manera literal. Y si vas a hablar, tienes que respaldar tus palabras, y cuando cruzó esa raya contra Khabib, pues tuvo que pagar. Tito, I'm just curious, es muy curioso. Para ti, ustedes dos le dieron el diseño a todos los peleadores en UFC de cómo hacer realmente dinero hoy en día en promover peleas. For a certain extent, at least in my part, I did. You know, I try to stand for the fighters. I try to make sure the fighters make more and more money. As we get older, I mean, I'm 44 years old. I'm still fighting. I got a fight coming up on December 7th at Combate America against Alberto Del Rio. Chuck is 49. Got 49 now. Last year, he had to come back and fighting at 48. UFC never took care of any of us. They made $4.5 billion off of our blood, sweat, and tears. And I wasn't looking to make extra money, but if they get taken care of that much off of our name and be able to sell our brand, our name, and make that much money, kick us back some. Well, we don't have to take care of our families. I don't have to worry about that. And you see guys like Canelo and those guys making $25 million. How come we never got that much money? It didn't make business sense to me. Así que para Tito, mínimo para él puede hablar por él mismo, él tenía que promover esas peleas de esa manera para ganar dinero, que él siempre va a pelear por el peleador, entiende que el chiste es ganar dinero, pero quiere que ganen todos. Si ves hoy en día lo que ha ganado la UFC, $4.5 billones en la venta que fue en 2016, dice que ves otros peleadores en otros deportes como boxeo, Canelo Álvarez, y lo que puede ganar él, la fortuna que ha ganado. El chiste aquí es cuidar a su familia, que los peleadores tengan algo justo al final de esto. Sí, que no está siendo parejo en ese sentido lo que reciben los atletas en UFC en comparación quizá con otras disciplinas. Ha sido un honor tenerlos aquí en Ahora o Nunca. Van a estar, ya lo saben, para poder ver todo lo que hay alrededor de lo que es esta rivalidad del 30 for 30. Y Tito, vas a pelear. You're gonna fight then. Yes, uno más. Against Alberto Del Rio in Hidalgo, Texas. In Hidalgo, Texas on December 7th. It'll be live on pay-per-view. And Alberto, I hope you're ready. I'm ready. I've already been going for 11 weeks. I got 8 more weeks to go. I'll put on a show as I always do. Combate Américas, que debe estar listo Alberto del Río porque viene por ti, Tito Ortiz, ¿eh?